Cuando piensas en lo que quieres conseguir, tu mente salta de la imagen actual a la imagen ideal. Y todo eso que queda por el medio, todo ese espacio en blanco, es el cómo. Es el método, la planificación y las acciones que vas a utilizar para llegar a cumplir ese sueño. Y eso es justamente lo que hace que muchísimas personas se queden como están, pues no saben gestionar ese espacio en blanco, lo ven como imposible. Les genera ansiedad, dudas y comienzan a no sentirse capaces. Inmediatamente después te encontrarás diciéndote a ti mismo, quédate así, que así estás bien y no te pongas a inventar. Luego comienzas a tratar de convencerte que no quieres lo que realmente sí quieres, incluso hablando con otras personas que te dirán, quédate como estás, y de alguna manera estás validando quedarte en esa zona en la que al final no estás bien. Y así ha terminado el sueño antes de que ni siquiera haya comenzado. ¿Te suena? Por este motivo hoy tenía ganas de hablarte del método Kaizen, porque es un método que a mí me ayudó en muchas áreas de mi vida, por ejemplo, en la de emprender. La práctica del Kaizen comienza en Japón después de la Segunda Guerra Mundial y lo toman prestado de Estados Unidos para poder reflotar su economía. Resulta que lo hacen tan bien que ese método queda casi acuñado por Japón. De hecho, Kaizen son dos caracteres japoneses, dos kanjis, en donde Kai significa cambio y Zen significa mejora o bueno. Por eso la práctica del Kaizen está asociado al mundo de la empresa, a la mejora continua dentro de la empresa, pero se puede aplicar perfectamente a nuestros procesos personales. Y te voy a explicar cómo. Entonces, para resumir, la práctica del Kaizen significa la práctica de la mejora constante en todos los procesos de la vida que ya tengas instaurados o cuando vayas a planificar nuevos procesos para llegar a objetivos. Y ya sabes que lo mío es el coaching por objetivos, con lo cual vamos allá, te explico cómo usar el Kaizen en tu vida personal. Entonces, lo primero que tienes que hacer es elegir un área en la que quieras desarrollarte. Puede ser comenzar a cocinar para ti solo en casa o puede ser mejorar tu autoestima, por ejemplo. Tal vez tengas más de una meta o más de un objetivo. En ese caso, elige uno. La práctica del Kaizen debe hacerse de objetivo en objetivo. No se puede trabajar con varios objetivos o metas a la vez. Entonces, ahora lo que tienes que hacer es desarrollar un plan de acción, ¿verdad? Ese plan de acción va a tener pasos. Es como un proceso que tienes que desarrollar y los procesos tienen sus pasos. Entonces, a continuación te voy a dar 5 preguntas para que puedas evaluar si esos pasos que tiene tu proceso son pasos útiles y que te llevarán a la consecución de ese objetivo. Recuerda que también puedes aplicar esta técnica, este método, para procesos que ya tengas en tu vida. Por ejemplo, si se te va mucho tiempo en planificar las comidas de la semana o en cocinarlas o en ir a hacer la compra, este método, el Kaizen, te puede ayudar a mejorar ese proceso desde que ideas la receta hasta que te la estás comiendo en tu mesa. Así que yo voy a hablar como si estuviéramos creando un proceso, pero recuerda que esto también es para mejorar. Esto es mejora continua, con lo cual todo lo que está en tu vida, aunque tú no lo veas, tiene un proceso y es susceptible a pasar por este método para mejorarlo. Vamos con las preguntas para que sepas si los pasos que tienes tu proceso son los correctos. Pregunta número 1. ¿Por qué este paso es importante? Es importante determinar si el paso que tú vas a poner en tu proceso es realmente relevante para la consecución de ese objetivo. Pregunta número 2. ¿Cuál es el impacto positivo de este paso? Es importante que este paso tenga un impacto positivo dentro del proceso para que pueda realmente ayudar a la consecución de ese objetivo. Entonces, si te das cuenta que estás haciendo un paso que no te lleva absolutamente a nada, pues ese paso en el futuro lo vamos a eliminar, pero bueno, ya vamos a hablar de eso más adelante. Pregunta número 3. ¿Dónde debería hacerlo? Claro, depende del objetivo que tengas, es donde vas a decidir tomar acción y realizar ese paso, ¿verdad? Puede ser en casa, en la oficina, fuera de casa. Está hablando de un contexto físico en donde tú vas a realizar ese paso. Pregunta 4.
cuándo debería hacerlo, cuándo es el momento correcto de hacer esa acción. Pregunta número 5, ¿involucra a otras personas? Esta es importante porque si involucra a otras personas vas a tener que pues informarlas, motivarlas, hablar con ellas, etc. Pregunta número 6, ¿cómo lo hago correctamente? ¿Estoy haciendo correctamente esta actividad que necesita ser atendida? Pregunta número 7 es, ¿qué tan seguido tengo que hacer esto? Ahora vamos a poner un ejemplo para que sea más fácil de entender. Supongamos que quiero leer un libro por mes, ¿verdad? Entonces yo establezco un proceso. Mi proceso dice que voy a elegir el libro, voy a comprarlo, voy a leer una página por día y el libro no puede tener más de 200 páginas y al terminar el mes voy a pasar a otro libro, haya terminado o no. Esta es una manera de meter más páginas tal vez por día. Perfecto, entonces vamos a evaluar el paso número 1, que es elegir el libro. Pregunta número 1, ¿por qué este paso es importante? Necesito elegir el libro porque quiero leer libros que me inspiren y que me llenen y que me aporten mucho conocimiento. Pregunta número 2, que sería ¿cuál es el impacto positivo de este paso, que es elegir el libro? Pues el impacto positivo va a ser lo que yo me voy a llevar al leer ese libro, que es esa inspiración o esa fuente de información. 3, ¿dónde debería hacerlo? Pues puedo elegir el libro en un repositorio en internet, ver reseñas o tal vez juntarme con personas a ver qué opinan. ¿Cuándo debería hacerlo? Pues yo decido que voy a elegir el nuevo libro una semana antes de terminar el anterior. ¿Involucra a otras personas? Pues tal vez pregunte opiniones, pero no es una pregunta que sea relevante en cuanto a involucrar a otras personas de manera que tenga que informarles. Tal vez si vivo con alguien le diré, cada noche me vas a ver leyendo una página o 2 o 5 de un libro, así que pues que lo sepas, ¿no? Que desde esta hora hasta esta hora pues estaré ocupada. ¿Cómo lo hago correctamente? Pues voy a elegir correctamente mi libro con información. ¿Qué tan seguido tengo que hacerlo? Pues en mi caso, como el objetivo es leer un libro por mes, pues una vez por mes voy a elegir un nuevo libro. Este checklist lo puedes usar para procesos que ya están en funcionamiento, pero que tal vez no están trayendo los resultados que a ti te están dejando satisfecho. De esta manera vas a dejar de hacer todas esas tareas o actividades que no te aportan nada, puedes ordenar las tareas de una manera mucho más eficiente, vas a simplificar todo el proceso y te vas a quedar solamente con aquello que sí sirve. También puedes evaluar y medir los cambios que están mejorando ese proceso. Un consejo que me parece clave, no quieras hacer los cambios rápidamente. Estoy segura que esto ya lo has escuchado varias veces. Cuando empiezas a hacer cambios muy rápidos y te das cuenta de que no es tan sencillo hacerlos, te quedarás sin ese empuje, sin esas ganas iniciales de hacer el cambio. Y te empieza a invadir una sensación de frustración, de miedo, de ansiedad. Lo que sucede a continuación es que tu cerebro se desconecta. Te vas a empezar a enfocar actividades que te den placer instantáneo, como por ejemplo las redes sociales. Así empiezas a procrastinar tus tareas importantes y sin darte cuenta has perdido el fuelle. El método Kaizen se compone de mini hábitos. Si te interesa más sobre este tema, te voy a dejar enlazado un video que hice sobre los mini hábitos o micro hábitos y el poder que tienen para cambiar tu vida. O mejor dicho, el poder que tienes tú de cambiar tu vida a través de los mini hábitos. Resumiendo el método Kaizen, lo que tienes que hacer es planificar, hacer, medir o evaluar e implementar. Planificar es importante porque sin un proceso es difícil que llegues a un objetivo complejo en el tiempo. Hacer, aquí es donde entran todos esos micro hábitos y esas tareas. Medir o evaluar. En este punto es donde vas a evaluar si lo que estás haciendo te está acercando a los resultados. Esta evaluación la puedes hacer diaria, semanal, cada 2 semanas, cada mes, pero tienes que ser estricto y disciplinado para saber si estas acciones que estás llevando a cabo te están acercando a tu objetivo. Esta es la clave del método Kaizen. De esta manera lo que vas a hacer es descartar estas actividades o tareas que no te llevan a ningún lado. Vas a incorporar otras que sí te lleven a donde tú quieres estar. Por último, implementar. Todos estos cambios que surgen de la parte de medir y de evaluar hay que empezar a implementarlos.
como te comentaba, sacar esas tareas que no te llevan a ningún lado, añadir aquellas que necesitas para poder mejorar ese proceso y llegar a tu objetivo, así como dejar las que ya funcionan. Me gustaría dejarte unos consejos finales, generales, para que tengas en cuenta a la hora de planificar y hacer esos procesos y esas acciones. Busca la manera de mejorar continuamente todo lo que hagas. Gestiona la forma de hacer las cosas tradicional. Aprende de muchos expertos, no solo de uno. Encuentra soluciones, no excusas. Basa tus decisiones en hechos, no en opiniones de otros. Busca el origen de tu problema y pregúntate, ¿por qué todavía no he resuelto esto? Y por ahí tienes que empezar a trabajar. Antes de invertir dinero, busca soluciones simples. Busca soluciones o mejoras aunque todavía no tengas todas las respuestas. Y por último, asegúrate que todo el mundo está a bordo de tu maravilloso proyecto, si es el caso de que tienes que motivar o tienes que trabajar con más personas. Si te ha gustado este video, dale manos para arriba en YouTube y compártelo con esa persona que piensas que le puede venir bien. Si estás mirando este video desde mi web, déjame un comentario abajo que me encantará leerte. Recuerda que tienes un ejercicio maravilloso que se llama Diseña tu vida ideal y es para plasmar la vida de tus sueños en papel. Y no solo eso, luego tienes una segunda parte en donde te explico en video cómo hacer un vision board para empezar a materializar esa vida que tú sí te mereces. Te dejo un abrazo grande hasta la semana que viene. Chao.